En Curauma FM, a esta hora estamos presentando... Bueno, volvemos al Escuchando Voces. Estamos de vuelta ya, ¿no? Hay muchos saludos, mucha gente que se está comunicando con nosotros en este día viernes 30 ya de octubre de este 2020, conversando sobre los códigos secretos de la Kabbalah y toda la información que va saliendo. Si ustedes se dan cuenta, al estar conversando con Esteban Acuña, ¿no? Van surgiendo un montón de temáticas que se van abriendo, ¿no? Él es presidente e instructor de la Fundación Kabbalah. Así vamos dejando que fluya. Nada más que también hay una estructura, la radio, que la tenemos que ir respetando, pero vamos a tratar de ir asimilando e integrando todo lo que ustedes quieran escuchar y lo que pueda surgir de la conversación. Esteban, hay un tema que vamos a entrar ahora, que lo vamos a ver en la primera parte, pero empezó a prenderse el fuego de la conversación y, y nos fuimos, pero está bien, nos fuimos yendo a esos temas, que es la Torá, ¿no? Ya. La Torá. ¿Tú tienes algo por ahí para mostrarnos? Sí, sí, ahí se lo voy a mostrar. ¿Okay? Lo tengo acá. La Torá se entiende, o sea, tiene muchas lecturas la palabra Torá, pero se entiende como la base fundamental del conocimiento, digamos, bíblico, por llamarlo así, que son los 5 libros que escribió Moisés. De hecho, la verdad, Moisés escribió 6 libros, pero son los 5 primeros que escribió. ¿Sí? Disculpa, serían la Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sí, Si mal no. que en hebreo se llaman distintos, esos nombres son Claro, del griego y claro, del latín. En claro que hebreo sí. se llaman Bereshit, en el principio, Shemot, nombres, Vaikra y Llamó, Bamidbar, en el desierto, Devarim, palabras, así se llaman Okay. en su lenguaje original. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés, ¿cierto? Tras la revelación, o sea, él subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches sin comer, sin beber, sin dormir, tuvo una Ajá. experiencia de conexión sobrenatural y recibió esta revelación y la escribió. Escribió Ok. un rollo, y luego le sacó 13 copias, copió 12 veces este rollo. Y de Entiendo. ahí hasta el día de hoy, ese rollo se sigue copiando, siguiendo una secuencia de leyes, normas y reglas estrictas, Ajá. para que no se le cambie ni una sola letra, ni un solo carácter, porque lo que entendían los grandes sabios es que no solo en ese texto está la historia de la creación y la historia de Israel, sino que está codificada la historia de toda la humanidad. Ok. Y como te decía, te lo voy a mostrar aquí, yo tengo aquí una réplica, una copia, ¿cierto? Una copia pequeñita. ¿Lo vas a desplegar? Lo voy a mostrar, ¿sí? Que esta, bueno, me la regalaron a mí, me llegó de regalo. Déjame ponerla, poder tomarla bien para poder mostrarla ahí, dar la vuelta, espera, ahí sí. Esto es. Voy a Ok. acercarla ahí para que la puedan ver. Si lo miras con atención, vas a poder ver que está en caracteres hebreos, Ajá. ¿sí? Bueno, está media dañada por el uso que se le dio en algún momento. Y esto es, si pudieran verlo con atención, quizá aquí no se alcanza a notar tanto, está escrito a mano, no es letra tipográfica, es letra, es letra escrita a mano porque se copia a mano. Y todavía hasta el día de hoy, de hecho, en este mismo instante, es muy probable, ¿cierto?, que en este mismo instante, en alguna parte del mundo, no, hoy no, porque es Shabbat, hoy no, pero mañana, en la noche, o pasado mañana, es muy probable que gente esté copiándola, esté sacando una copia, porque es una de las prácticas más sagradas que hay, el copiar la Torá, ser un escriba, porque básicamente en la Torá están, como te decía, codificada la historia de toda la humanidad. Y no solo eso, sino que está codificada las reglas y las leyes universales para que cada ser humano pueda encontrar su camino, pueda encontrar la plenitud. Diríamos que podría estar también la historia de cada ser humano, podría estar ahí, en esos Está códigos. ahí. De hecho, está escrito en el Talmud, está escrito Fochva, Kulova, que Ok. se podría traducir como pasa una página, todo está en ella. Esteban, ¿nos puedes hablar un poco de las letras del hebreo, de la resonancia que tienen, para luego dar algunos ejemplos de cómo se llega a esta decodificación de algunas cosas de la historia?
Ya, es uno de los temas más complejos del mundo, ¿ah? No es una cosa que se pueda Sí, explicar sí, simple. sí, sí, sí. Lo que tendríamos que entender es así. Las letras hebreas en verdad no son letras. Le llamamos letras porque el pueblo hebreo lo usó, ¿cierto?, para escribir su texto. Moisés lo escribió. Pero en verdad cada uno de estos caracteres, ¿cierto?, de los caracteres hebreos, son, les puedo mostrar quizás, tengo algo acá, se los puedo compartir en la pantalla quizás. Son, los caracteres hebreos son frecuencias de onda, Ajá. por llamarle así, ¿cierto? Son frecuencias de onda, es decir, son representaciones gráficas de una energía, de hecho de 22 tipos de energía distintas, que al irse entremezclando van produciendo ciertas frecuencias que son la energía que sostiene, por decirlo así, nuestra realidad. Es por decir así como el código fuente, si habláramos en términos informáticos, el código, si nosotros, mira, el mejor ejemplo es que si vieron la película Matrix, en la película Matrix, hay un momento en que el protagonista, ¿cierto?, como que se desbloquea completamente y al mirar a su alrededor, ya no ve personas, casas, sino que ve solo un código. Ya. Los cabalistas plantean que ese código, ¿cierto?, está escrito con estas letras, que son estas frecuencias, y están en todo, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todas las cosas. Entonces Moisés y todo el pueblo de Israel, 600.000 hombres, con todas sus mujeres, con sus hijos, etcétera, que estaban en el monte Sinaí, cuando ocurrió este encuentro, perdón, tuvieron una experiencia sobrenatural. Lo siento, el polvo de la Torah, ¿verdad? De la Torá, la Torá. Hace tiempo que no la sacaba. Te Sí, recordó algo la Torá, ¿no? claro, como que algo me movió. Tuvieron una experiencia mística, por llamarle así, y de hecho hay una parte en el texto muy interesante. Cuando tú lo lees en la traducción cristiana, dice, y todo el pueblo escuchó las voces. O sea, así. O sea, Dios habló y el pueblo escuchó las voces. Pero en el texto hebreo no dice eso. Dice, Bekolam re'im etakolot. Dice, y todo el pueblo vio las voces. Claro. No dice que las escuchó, dice que las vio. O sea que ellos tuvieron la experiencia de ver la energía. Entonces La frecuencia Moisés vibratoria, vio entiendo. la frecuencia. Entonces cuando la vio, Moisés dijo, es esto. Y al escribir ocupó esas frecuencias como letras y Entiendo. quedaron plasmadas ahí para siempre, hasta ahora. Mira qué interesante. Lo que hablábamos al principio me viene a la memoria de la Kabbalah, el Kibalión, en el universo todo es frecuencia, todo, nada está inmóvil, está todo en vibración, ¿no? Exactamente. Interesante porque tiene que ver con esta teoría de las cuerdas, ¿no? Sí, mira, te voy a mostrar algo, se los voy a compartir aquí en la pantalla. Antes, hace 3 años no hubiera podido mostrárselo porque no lo tenía permitido, Bueno, pero ahora sí. Dame un segundito, estoy buscando en mi computador. El resultado de la investigación del Rav, un físico israelita, ¿cierto? ya. El Rav Jacob Guggenheim, que él hizo un experimento con un aparato que se llama un espectrómetro, en el cual el experimento que hicieron fue que, te lo voy a compartir ahora, ¿sí? Fue que ellos tomaron un micrófono, ¿cierto?, con Ya. una pantalla que reproducía los sonidos en forma de frecuencia de onda, y lo que hizo fue, lo que notaron es que al decir las letras hebreas, la pantalla que replicaba la onda, lo que mostraba era la forma de la letra. Mm. Te lo voy a compartir ahora en la pantalla, puedo, ¿cierto o no? Parece que tienes que habilitarme. No Sí, sé si... Vamos a ver. está activado, Esteban. Veamos si nos va bien. Está activado. Muchas gracias. Déjame ver, aquí, acá está. Ahí creo que lo deberían poder ver. Voy a agrandarlo un poquito. Sí, ahí se ve. Entonces, lo que tenemos acá al lado, acá, ¿cierto? Es la letra como se escribe en la Torah, como está escrita en el rollo de la Torah. Y cuando la dijeron en el espectrómetro, esto es lo que apareció al lado, en la frecuencia de onda. ¿Sí? Es decir, la letra misma. ¿Sí? O sea,
Y solo no las tengo todas, sí, solo tengo algunas que me compartieron. Esta otra, y esta otra, Mira, y esta otra. Esas son las que yo tengo, al menos en mi poder, porque es una investigación que todavía no se termina. claro, pero Pero, grafica muy bien lo que tú estás claro, expresando. claro. Entonces, en el fondo, eso fue como una prueba empírica de que de verdad las letras hebreas no son solo letras, sino que son frecuencias de energía. Ahora, yendo a la Torá, y para nuestros amigos darle algunos ejemplos, desde que cuando llega la computación, años 80, 90, se empiezan a hacer a decodificar, ¿no? Decodificar, ¿cierto? Es sacar un poco lo que está ahí codificado, haciendo esta especie de experimento que, recuerdo que lo explicaban que había un señor que lo hizo a mano en algún momento, ¿no? Debe Sí, saltar algunos 6, 7 caracteres para ir viendo si se repiten en una cuadrícula, es decir, una especie de párrafo de la Torá para ver qué ideas o qué conceptos se repiten, ¿no? Para ir viendo como los códigos binarios que aparecen. Quisiera leer, para que los amigos puedan acceder a eso, algunas ideas que aparecieron que tienen que ver con la historia de lo que pasaba en la humanidad. Por ejemplo, desde los años 92, 94, incluso salieron algunas revistas científicas. Fueron los científicos los que trataron de hacer esto y no los místicos necesariamente. Y aparecieron, por ejemplo, frases como la siguiente. En hebreo, insisto, buscando palabras que se van asociando, se van saltando caracteres, la misma distancia, cada 5 letras, cada 4, se 7, llama 2, caracteres equidistantes. caracteres equidistantes exactamente. Por ejemplo, apareció en una cuadrícula Shakespeare, llevó al teatro Macbeth y Hamlet. Esto es la Torá, ¿no? Sí, Otra cosa que aparece, por ejemplo, los hermanos Wright, aeroplano, y aparecen justo en la misma cuadrícula. Enola Gay, Japón. Enola Gay fue el avión que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima, ¿no? exacto. Ese nombre. El hombre en la luna, nave espacial, en otras cuadrículas de la Torá. En otra aparece Napoleón, Francia, Waterloo, Elba. En otro momento aparece Edison, electricidad, bombilla, se refiere a lo que llamamos la ampolleta acá, Claro, ¿no? Traducida al inglés. Recuerden que del hebreo se toma esto. Einstein, ciencia, derrumbó la realidad presente. Eso, textual, salía de la Torá. sí, Newton, gravedad. Y aparecen cosas de la historia, incluso colapso económico, depresión, bolsa, 1929, 1929, ¿no? Lo que ocurrió en Estados Unidos. Revolución Americana, 1776. En otra cuadrícula, Revolución Rusia, 1917. Hay una cosa muy interesante que estos científicos rescataron también, por ejemplo, Guerra Mundial, y aparecen los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, ¿no? Y algo que me llamó la atención, revisando este material, en una parte decía Hitler, nazi y enemigo, así claro. de gráfico. En la misma cuadrícula, dicen los científicos, donde está Hitler, dice hombre malvado, masacre, en la traducción. En la Guerra Mundial habla también, golpearán, destruir, aniquilar. Se refiere como a Pearl Harbor. En otro momento, en otra parte aparece Holocausto Atómico, Japón, 1945. Y cosas bien puntuales, ¿eh? Por ejemplo, el Claro, presidente Kennedy, morir, Dallas, ¿no? Y aparece el nombre incluso de su asesino, Oswald, francotirador, que fue la forma en que se supone que claro. lo atacaron. Incluso dice textual, nombre del asesino que asesinará, name of the assassin who will assassinate, en la traducción en inglés, ¿no? Aparece Sí. el nombre de Oswald. Para seguir compartiendo algunas cosas, también de algo que me llamó la atención, que aparece esto, que se hizo por computador, it was made for computer, la traducción, la Torá, las escrituras de Dios grabadas en las tablas, dicen los que investigaron. Además aparece Rabín, asesino que matará, que es el primer ministro, si no me equivoco. Fue el primer ministro de Israel en esa época y Claro, que lo intentaron asociar. el año 95, si no me equivoco, ¿no? Claro, ¿No? Y aparece eso. Además aparece Gore Bush, noviembre 7 del año 2000. Y algo muy interesante que tiene que ver con lo que ha pasado desde las últimas 2 décadas, Twin Towers, Airplane Two Times, ¿no? Habla de las torres gemelas, avión, ¿no? La destrucción de las torres, la tragedia ante los claro. ojos de la gente, ¿no?
Y también hay una traducción que dice: el avión derrumbó la Torre Gemela 2 veces, que es lo que pasó el año 2000, para los que recuerdan eso. Bin Laden murders thousands of people. Bin Laden mata a miles de personas. The Twin Terror Attack. Las Torres Gemelas, ataque terrorífico. Otra cosa que sale también es el Columbia, ¿no? El transbordador espacial, en los códigos, devorado por el fuego, que fue el que se quemó. Incluso mostraban los científicos la imagen donde está escrito como si fuera esta sopa de letras, para que la gente entienda cuando se asocia letra, y aparece como la imagen de una nave, donde está escrito esto: Columbia, transbordador espacial, devorado por el fuego. Saddam Hussein, destrucción, destruye, dice. Gran terremoto en LA, California, que eso ocurrió en 1984. Así como dice también el cometa, incluso dicen que un cometa aniquilaría la Tierra en 2012, algo que según estos científicos no se ha cumplido. Y otra cosa que aparece: the next terrorist es el fin de los días. El terrorismo sería el fin de estos días. Bueno, dicen los científicos, esto es una punta de iceberg, ¿no? Pero lo estamos compartiendo para acceder, que todavía no se logra decodificar las capas y capas de información que están sacando, repito, para que la gente entienda, de la Torá, que está en hebreo, desde el original, como nos compartía nuestro amigo Esteban, ¿cierto? Que se la pasan a mano, ¿no? Pero todavía no se puede sacar toda la información, porque no han encontrado como el modo de llegar a recoger la información que está ahí encerrada. Incluso podría estar hasta la historia de nosotros mismos, ¿no? Bueno, eso quería compartir. ¿Qué nos puedes contar de este tipo de cosas, que es como que está toda la historia de la humanidad ahí, Esteban? Claro, lo que pasa, como te digo, los sabios antiguos, los sabios que estudiaban la Torá, los sabios del Talmud y los sabios de la Kabbalah, siempre dijeron eso, siempre dijeron que si uno tiene, como por decir así, los ojos correctos y sabe cómo mirar, puede encontrar todo en la Torá, puede encontrar desde sucesos como ese. El tema es que hay que saber cómo buscar, tener las herramientas para buscar. Y como estamos hablando de que de alguna manera la Torá vendría a ser como un código, ¿cierto? Muy complejo, en el cual es como una hilera de código, ¿cierto? Una hilera de caracteres, que dependiendo cómo se ubique, da distintos mensajes. Okay. Entonces, claro, las posibilidades son infinitas. Hay quien dice que sería posible. De hecho, hay un software que se creó para eso, en el cual se pueden buscar. Si sabes hebreo, puedes buscar las palabras y se encuentran, aparecen. Es muy interesante. ¿Hay algo que se haya encontrado que puedas compartir, aparte de lo que hemos nombrado, que debe ser mucho más amplio? O sea, lo que pasa es que en algún momento yo tuve el software, hoy día no lo tengo en mi poder, lo perdí junto con el computador donde lo instalaron, porque yo no lo tenía para instalar, me lo instalaron. En ese momento, lo que nosotros más buscamos fueron cosas que tenían que ver con la historia de Israel, así como con el tema del Holocausto, el tema de la reconstrucción del Estado de Israel. Y claro, obviamente yo no soy experto en informática, no éramos expertos en el software, tampoco pudimos llegar a una investigación más profunda. Pero esto que tú me estás contando ahora, lo que tú estás mencionando, ¿cierto? Del código secreto, no solo es eso. O sea, no es solo el código este que descubrieron a través de la informática, sino que esa es una forma, más bien como que se descubrió gracias a la ciencia moderna, pero que los sabios de la Torá ya la conocían. Y de hecho, hay muchas otras técnicas que uno puede ir utilizando para ir encontrando correspondencias, encontrando mensajes que están encriptados. Claro. Hay muchas otras. Por ejemplo, una de las que más me gusta a mí, que de hecho yo le doy un uso terapéutico a esa herramienta, que es lo que se llama la numerología cabalística, que se llama la gematria. Que la gematria es una perspectiva del texto en cual las letras ya no se ven como letras, sino que se miran en el otro aspecto, sino que como números. O sea, en hebreo no existe un carácter distinto para número y para letra. Como en castellano nosotros, por ejemplo, tenemos el 1, luego tenemos la A, se lo podríamos asignar. Sí. Sino que en hebreo no hay números, sino que la letra es el número en sí misma. Entonces, esto nos quiere decir que al mirar el texto, podríamos decir que es una secuencia de números también.
y no solo una secuencia de letras, Y ahí te abre toda una posibilidad de a interpretación. nivel matemático. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen los sabios? Nos dicen que si dos palabras que están en la Torá tienen el mismo valor numérico, significa que esas dos palabras en esencia están conectadas, aunque nos parezca que no. Entonces te voy a poner un ejemplo que es uno de mis favoritos, que es en hebreo, cuando aparece el relato de la creación, ¿cierto? Que en castellano dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? En hebreo, ¿cierto? Dice, Bereshit bara Elohim. En principio creó Elohim. Elohim es el nombre de Dios usado en ese relato, en el relato de la creación. En los otros relatos aparecen otros nombres. El nombre Elohim tiene valor numérico 86, que es el mismo valor numérico de otra palabra hebrea, que es la palabra Hateva. Hateva, que significa la naturaleza. O sea, la palabra Dios, Elohim, Dios, Sí. tiene el mismo valor que la palabra la naturaleza. Entonces, en el fondo, ¿qué nos está diciendo el texto? Que la naturaleza es la expresión misma de Dios, del Dios creador. No quizá del Dios supremo, sino de la expresión creadora de Dios. Es como la naturaleza, es como percibir a Dios en este mundo. Y así como esas correspondencias, tú te encontrás con muchísimas. Esteban, ¿de cuánto tiempo data este texto en la Torá? En tiempos humanos, digamos. Sí, o sea, si tiene, digamos, 3 milenios y medio, ¿cierto? 3.500 años, 3.600 aproximadamente. Desde que fue escrita, porque la Torá oral es previa. O sea, nosotros tenemos Torá, por eso es importante explicar. La Torá, que es el texto de Moisés, está escrita desde que Moisés vivió, ¿cierto? Sí. Pero el contenido de la Torá, ¿cierto? La Torá en sí como conocimiento fue transmitida desde el principio de los tiempos, oralmente. Qué increíble. Casi ad infinitum. Claro, o sea, desde que el humano es humano, tenía este conocimiento, fue transmitiéndolo hasta que luego a Moisés se le reveló de una manera más plena, más directa, y lo escribe. Pero la explicación oral, que incluye cosas que no están en la Torá, por supuesto, viene desde antes y continúa después, o sea, corre en paralelo. Por eso tú te encuentras con otros libros que te cuentan los mismos relatos, pero explicándote otros detalles o explicándote otras profundidades. Como el libro de Haser o Yashar, como el Midrash, como Sifri, como Safra, como los Targumim, un montón de otras fuentes que en Occidente no son conocidas, pero que están ahí, los textos están. De hecho, aquí en esta pequeña humilde biblioteca están muchos de esos textos. Esteban, pero viendo esto así, entonces en el fondo no sabemos nada. Cuando nos ceñimos solamente a las traducciones de la Biblia, de la... Exactamente. qué sé yo. Y es el gran problema de las religiones, que ¿qué han hecho las religiones? Agarraron una traducción, la que más les gustó, y la interpretaron literal. Bueno, en algún momento hablábamos, me acuerdo que tú decías que todo traductor es un traidor. Porque... Claro, un dicho de los traductores sefaradí antiguos. Todo traductor es un traidor. No porque quiera traicionar, sino porque el lenguaje tiene sus limitaciones para interpretar el otro lenguaje. Mira, te voy a mostrar una cosa, ¿se me permite? Bueno. A ver. Seguimos en Escuchando Voces, este programa el día viernes 30 de octubre. Esteban, compártenos lo que tienes. Lo que te quería mostrar, voy a mover la cámara un poquito para poder mostrarlo, es que, bueno, tomé de aquí de la biblioteca Bueno. dos libros, que era un poco para explicar un punto. Mira, voy a mover la camarita. Ya, acá al lado, aquí, ¿sí? Esta es la Torá, pero la Torá para estudiarla, aquí está en castellano. Está Ya. en castellano y acá está en hebreo. ¿Sí? Ahora, esta traducción está hecha directa del hebreo, por personas hebreoparlantes, por lo tanto es mucho más confiable. Pero aún así, fíjate, no se conformaron con darnos una traducción, sino que dijeron,
ahí está el texto original, para que cualquier cosa lo consulten en el texto original. Ah, mira qué bien. Y ahora, esta es la Torá. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Acá tengo el Zohar. El Zohar. Que también tenemos el texto en arameo aquí. Ajá. Y la traducción al castellano. De nuevo lo mismo. Ok, tenemos una traducción directa del arameo, pero tenemos el texto en arameo por si llegáramos a tener alguna duda, lo consultamos. De hecho, nosotros, en la Fundación Kabbalah, todos los lunes tenemos clase del Zohar y lo estudiamos directo del arameo. No de la traducción, sino que del arameo. Esteban, y dime, Ahí no hay error de traducción. ¿Y se puede tener acceso a esos libros a la gente que le interese? ¿O es algo más difícil? O sea, de poder se puede, por algo yo pude. O sea, de poder se pueden comprar. El tema es que no son de tan fácil acceso por un par de razones. O sea, una razón es porque... Espera, déjame dar el mensaje. No... es difícil de conseguirlo, pero se puede. O sea, con los contactos correctos se puede comprar. Porque hay una información maravillosa ahí y del original. Sí, ahora, yo no recomiendo, y no solo yo, ningún cabalista verdadero, ¿cierto? Ningún estudiante de Kabbalah, como soy yo, ningún guía te va a recomendar que te compres los libros si primero no tienes un maestro que te guíe a estudiarlos. Como hablábamos el otro día, la Kabbalah no se estudia solo, Claro, no se estudia sí. por tu cuenta, cada uno por su lado. Tienes que tener un guía que te Tienes lleve. que tener un guía, porque la palabra Kabbalah significa literalmente recepción. Entonces la Kabbalah se recibe. Uh-huh. ¿Sí? O sea, un maestro te la entrega y tú la recibes. Entonces, de hecho, si tú ahí atrás hay unos 3 libros de mi maestro, 3 libros que escribió él. Y en cada uno de estos libros dice, cuando tú lo lees, dice en la primera hoja, la lectura de este libro sin un maestro solo deberá ser considerada una introducción básica a estos temas. Claro, entiendo. Pero la Kabbalah se estudia con maestro. Está dentro del tema y hay que respetar también los procesos, ¿no? Para llegar a eso. Totalmente, los tiempos. Cada uno tiene su tiempo, además. Igual hay un dicho importante, ¿sí? Un dicho que está en la Kabbalah que dice, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Ah, mira. Mira, es similar al dicho de la India también, ¿no? Cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Capaz que sea un dicho universal, ¿no? Universal, puede ser. Esteban, vamos a escuchar un audio de una alumna tuya, mira, que nos quiso saludar brevemente, ¿sí? Para ir matizando. Estamos escuchando voces, viernes 30 de octubre, recuérdenlo, todos los viernes estamos desde las 22 horas con un diferente tema e invitado, accediendo a los conocimientos que ese invitado nos pueda transferir y nosotros podamos ir recibiendo. Así que al final vamos a hablar del próximo invitado del próximo viernes y de lo siguiente, que está muy interesante, incluso algunos de otros continentes que se han contactado para participar de este pequeño programa, ¿no? Y escuchemos el audio de una alumna de Esteban. Sí, Alexis, aquí va. Hola, bueno, llevo un par de años estudiando con Esteban Kabbalah y ha sido una experiencia súper gratificante porque Esteban baja mucho la información, la facilita mucho. Entonces, un conocimiento que es bastante complejo lo hace bastante amigable. Entonces, desde ahí te enseña cómo poder aplicarlo en tu vida. Y desde que estoy ya participando en la fundación, yendo a los distintos talleres, he visto muchos cambios en mi manera de ser y en mi manera de vivir. Así que estoy súper agradecida y contenta de todo lo que entrega Esteban y es una persona que realmente es muy inspiradora. Realmente ir a las clases con él te deja súper motivado para la semana o para lo que sea que estás haciendo en ese momento. Así que eso, muchas gracias, Esteban. Bien, ahí escuchábamos a una alumna de Esteban también que ha recibido este conocimiento, como dice Esteban bien, se va recibiendo también de un guía, ¿no? Para poder ir accediendo a él. Interesante, ¿no? Punto de vista. Sí, hay gente hoy en día, para aprovechar el momento, hay gente que hoy en día
porque lee un par de libros de divulgación de Kabbalah, libros que están, por ejemplo, estos libros pequeñitos que están acá abajo, ¿cierto? Que son de divulgación, son de un tema, no sé, de Kabbalah y astrología, Kabbalah y reencarnación. Gente que cree que porque leyó un libro, después se puede poner a enseñar. Es un error, o sea, tiene que haber un proceso de iniciación. De hecho, para poder enseñar Kabbalah, tú tienes que ser capaz de enseñar de los libros de Kabbalah y no de los libros de divulgación de Kabbalah. ¿Cuánto tiempo llevas tú estudiando la Cábala para que la gente dimensione? 18 años. 18 años. 18 años. Y un mes y algo. Porque conozco la fecha exacta cuando empecé, por eso sé que son 18 años, un mes y 13 días, para ser exacto. Es el tiempo que llevo. Y 4 horas, 7 minutos. No, un poco menos. Fue a las 9 de la noche, así que como 2 horas y Así es cuarto. preciso. Está en la Torá. Un momento que no se me olvidó nunca más. Interesante porque mira, la otra vez un invitado decía, y ya años estudiando otro tipo de conocimiento, y decía, mientras más estudio, más me doy cuenta que menos sé. ¿No? Exacto. De todo lo alto. Exacto, Tan o sea, amplio. Rabbi Nachman de Breslev, que es uno de los cabalistas que yo más sigo, de hecho tengo un par de libros de él ahí, dice, así como el creador es infinito, el conocimiento es infinito. Claro. Y por lo tanto la capacidad de crecer es infinita. Es cierto. Bueno, estamos escuchando voces, este día viernes 30. Lía, nos queda un audio, hay una pregunta con las plantas sagradas. Mira, llegó una pregunta bien interesante para que Esteban nos pueda compartir con la gente que experimenta con plantas sagradas, ¿no? En la búsqueda de conexión. Lía, ¿nos puedes compartir ese audio para que lo escuche Esteban? Sí. Hola, buenas noches. Primero que todo quería un cordial saludo al programa, que me encanta escuchando voces, los escucho siempre. Un afectuoso saludo a quien conduce el programa, que es Alexis Sarmiento, y bueno, al invitado Esteban Acuña. Yo quería manifestar qué dice la Kabbalah de las personas que buscan experiencias místicas a través del consumo de plantas sagradas como la ayahuasca y los hongos alucinógenos. ¿Qué se puede decir al respecto de esto? Gracias, suerte y que estén muy bien, que estén muy bien todos. ¡Wow! Se repitió 3 veces, parece que era el efecto. Bueno, ¿qué nos puedes opinar? Ya mira, voy a contestar primero contando una historia. Sí, una historia. En el siglo XX, por ahí por el año 1914, 1915, le preguntaron, en ese tiempo, en Europa estaba fuerte el opio. Fíjate, estoy dando del opio, una droga potente. Y también muchos hasidim, ¿cierto? De un grupo inhalaban rapé. ¿Sí? Inhalaban rapé. ¿Ya? Entonces le preguntaron a un gran cabalista, el cabalista más grande del siglo XX, Rabbi Yehuda Ashlag, que le preguntaron, ¿es lícito consumir opio? Para entender, para ampliamente. Y él le dijo, la pregunta es esta, le dijo. Cuando tú consumes el opio, luego de que lo consumes, ¿quién tiene el control? ¿El opio o tú? Dijo, si tú tienes el control, no hay problema, porque significa que es algo que está igual sujeto a ti, sujeto a tu conciencia. Si llega un momento en que el opio toma el control y que sin él ya no puedes hacerlo, entonces ya no sería lícito porque ya estás entregando tu control a algo externo. Ya, entonces, la Kabbalah no nos menciona que los sabios hicieran estos experimentos, no de manera directa al menos. Si hay historias sobre sabios experimentando, por ejemplo, con el incienso sagrado, que se quemaba en el templo antiguo, que era un incienso que se llamaba el Ketoret, que estaba compuesto de 11 especias, de 11 plantitas, que incluía gálbano, mirra, varias, entre ellas cannabis.
entre ellas cannabis. Y esto se quemaba en el templo y el sacerdote lo aspiraba, el humo. Y luego con ese efecto iba a realizar su servicio. Entonces, lo que yo entiendo desde la visión cabalística, de hecho yo he probado, ¿cierto? Tuve una experiencia de experimentación, y yo creo que no hay problema mientras sea una experiencia de búsqueda genuina, tras una preparación previa. O sea, primero la preparación y luego la experiencia, no al revés. Y además, yo consideraría el consejo de Carl Gustav Jung al respecto, porque él probó con muchas de estas, ¿cierto? de estas plantas, y él decía que estas plantas te dan acceso al mundo de los dioses, por decirlo así. Y Carl Gustav Jung decía, ten cuidado de entrar al mundo de los dioses sin haber sido invitado primero. Ajá. Que mire qué buen detalle. Claro, el doctor Jordan Peterson comenta esto y él cuenta de una entrevista que dio Carl Gustav Jung donde le preguntaron qué quiso decir con eso. ¿Qué quiso decir de cómo entrar sin que tuvieran invitado? Y le dicen, los invitados son los que han hecho su propio camino de iniciación y que ya buscaron por su cuenta la experiencia primero. Entonces, que se ganaron, como que se ganaron el derecho a entrar a esta dimensión y no van, como diríamos en Chile vulgarmente, de colado. Entiendo. O sea, yo tuve una experiencia, ¿cierto?, con dimetriptamina, ¿cierto?, con DMT, hace 3 años atrás. Llevaba 15 años estudiando Kabbalah. Ya había tenido mis experiencias del mismo tipo sin consumir nada, solo a través de meditaciones, a través de unificaciones, de trabajos de respiración que la Kabbalah enseña también, trabajos muy profundos en los que sí he estado en estados alterados de conciencia y he percibido cosas, etc. Y una persona me lo ofreció y me dijo, yo creo que tú ya tienes la preparación suficiente, tantos años estudiando, tantos años entendiendo, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Fue una experiencia hermosa, vi cosas, entendí, confirmé cosas que sabía por los textos y logré verlas. Pero no lo volvería a hacer, porque creo que fue eso, una confirmación. Con el DMT, Claro, estás preparado ya. Claro, no creo que el camino sea ir por ahí a cada rato, todo el tiempo, busca que busca. No creo eso. Creo que quizá en un momento de búsqueda, luego de cierto camino, puede ayudarte, puede iluminarte, puede mostrarte. De hecho, una estudiante mía probó hongos y después de llevar 3 años estudiando conmigo, probó hongos y ella me dice que los hongos le confirmaron todo. Le dijeron esto es así, esto es acá, esto aquí, le mostraron y ella dijo, todo lo que estoy en Kabbalah es así. Y fue una confirmación. Pero yo no soy partidario de que vayan por que la ayahuasca por allí, que el San Pedro por allá, que vamos todos juntos. No. Porque no todas las conciencias están preparadas para esa experiencia. Hay gente que le pasa mal, hay gente que se ha vuelto loca, hay gente que tengo un conocido que él dice que cuando probó Sapito de Sonora, casi se fue para el otro lado, digamos. ¿Sí? Y estuvo meses con su percepción alterada. No podía dormir, no podía comer, ¿no? ¿Verdad? Por eso yo digo, con una preparación previa y con una conducta espiritual previa preparada, como diría un cabalista, con una vasija preparada, se podría. Si no, bueno, sí, interesante, importante lo que tú dices, si no hay una conciencia, porque se pueden generar estados de paranoia o se puede quedar uno pegado a un estado de psicosis, ¿no? Donde hay una pérdida del juicio de realidad en forma permanente. Se puede generar una adicción también. También conozco un caso cercano también de un muchacho de Argentina que consumió, no recuerdo qué cosa, pero una de estas plantas, ¿Ya? Y entró en un estado de alteración y tuvo como un síndrome mesiánico. Y empezó a decir que era el Mesías, que era la encarnación divina, y empezó a hacer un montón de tonteras, se metió a una librería a sacar libros, no sé, entró en un estado total. Por eso digo, yo no lo recomiendo si no ha hecho primero un viaje de educación espiritual y de crecimiento espiritual guiado por un maestro y un trabajo profundo. Bueno, he de decir que hace unas semanas en una conversación con otro invitado, espiritista cardesiano,
¿no? ¿Ya? Estudioso y seguidor medium de Allan Kardec, el codificador espírita Sí, francés. Allan Kardec, claro. Nos hablaba también del tema de cómo atraemos por ley de frecuencia las almas errantes, almas perdidas, y especialmente explicada por el consumo de alucinógenos, ¿no? Y hacía una explicación, perdón, una definición incluso de la forma. Él hablaba de la cannabis sativa, la gente mientras duerme, ¿no? Cómo succionan y alimentan como el plano astral, porque mencionaba incluso él también experiencias donde él ha estado presente, viendo y hablando con esos seres, ¿no? Cómo son atraídos. Y claro, como no los vemos, no creemos, ¿no? Entonces, porque está en una frecuencia vibratoria diferente. Y decía que el alcohol o todo lo que se volatiliza también puede generar una frecuencia, Claro. de acuerdo a lo que hablábamos delante, y una Claro. sintonía, por ley de sintonía, se acercan y Claro, potencian el ahí- deseo de ahí algún consumo. Sí, el punto importante ahí es la conciencia. O sea, por ejemplo, nosotros en Kabbalah, en todas nuestras festividades bebemos vino. En todas. De hecho, hoy Shabbat, y yo tengo, no sé si viste que tengo una copita de metal acá. Y esta copa tiene vino dentro. ¿Sí? Ahora, lo bebemos con una conciencia. ¿Has estado Antes- tomando vino durante el programa? Ok. Mire. Sí. Y yo tomando agua. Acá. Ahora, el vino, para los cabalistas, tiene un secreto. ¿Cuál es? ¿Sí? La palabra vino en hebreo es la palabra yain, que tiene valor numérico 70, que es el mismo valor numérico de la palabra sod, que significa el secreto. Entonces está escrito en el Talmud, Sheyavó ayain shenichnas hazod, entra el vino y sale el secreto. Entonces, los cabalistas siempre bebieron vino mientras estudiaban y en los festivales, pero con la conciencia de que, lo que dijimos, ¿quién tiene el control? ¿El vino o tú? Sí. Cuando ya tú sabes que ya no hay control, entonces se aplica la fuerza de voluntad y no se bebe más. ¿Por qué? Porque además antes de beberlo, uno dice una bendición en hebreo. Y esa bendición le cambia la frecuencia a lo que tú vas a consumir. Bueno, ahí hay todo un proceso, digamos, místico y bien potente. Y comprobado lo que tú planteas, científicamente. claro. Y está probado científicamente. Las investigaciones del doctor Masaru Emoto o las investigaciones del doctor Piotr Gargayev, que revisaron cómo el sonido modifica las moléculas. Claro. Entonces, claro, nosotros antes de consumir vino, por ejemplo, bendecimos, en hebreo decimos una bendición, y esa bendición altera la parte física del vino y energéticamente te pone en sintonía con él. Mira, hay una cosa mística, entonces estoy haciendo memoria un tiempo cuando trabajé en adicciones y en el hospital psiquiátrico de Valparaíso, y claro, hubieran escuchado esta charla los adictos al alcohol, Claro, lo que pasa es que el no adicto... tenían el control y hayan perdido todo el juicio en el relación problema es a la cuando tú ingesta. pierdes el control. Y el problema es que la adicción solo se genera en una persona que tiene vacío. Claro, es verdad. Si tú eres una persona que está plena, nunca te va a volver adicto a nada. Ni al vino, ni a la televisión, ni a la pornografía, ni a nada. Porque no necesita otra satisfacción más que la que está dentro tuyo. Solo a la Kabbalah. ¿Ah? O sea, ni siquiera adicto, porque una adicción... Es una forma de decir. Sí, la palabra adicción es negativa. Pero sí, yo te puedo decir que soy un devoto de la Kabbalah. Eso sí. Okay. Una vez la palabra de admiración más grande que me dijeron en mi vida, un estudiante, una mujer anciana, más de 70 años, kinesióloga de profesión, me dijo, ¿sabes por qué me gusta estudiar contigo, Esteban? Dijo, porque la Kabbalah te sale por los poros, me dijo. ¿Te decía? Sí. Sí, no, yo sí digo que estoy enamorado de la Kabbalah, que a mí me conquistó cuando empezó a darme las respuestas que yo busqué tantos años. Después de la muerte de mi hermano, yo quedé con muchas preguntas. Muchas preguntas. Tu hermano murió y yo sé que percibiste a tu hermano días después del proceso de la muerte. Después de enterrado, claro. Mi hermano murió el 5 de septiembre de 1992. Yo tenía 10 y él tenía 8. ¿92? Sí. Okay. Yo tenía 10 años. ¿Lo viste pasar? ¿Te habla? ¿Se comunica?
3 días después de haberlo enterrado, o 2 días después, yo estaba en el patio, jugando con la pelota solo, y claro, y lo veo entrar, caminando por el patio. Y yo le digo, ¿qué está haciendo ahí? Y él me dice que viene a despedirse, porque no se pudo despedir, porque él estaba en el hospital. Y me cuenta varias cosas que no puedo contar acá. Otras que sí, como cosas que pasaron después con mi familia, y que él me dijo que no las podía contar. Tuve que verlas suceder, sabiendo que iban a suceder, sin poderlas contar. Y cuando él me dice, cuando se va a ir, que si yo le quiero hacer una pregunta, yo le pregunto ¿cuál es la razón de que él haya muerto tan niño? Que ¿por qué se murió? O sea, 8 años, ¿por qué se murió? Entonces él me dice, ok, yo te voy a responder, pero no lo vas a entender. Lo vas a entender cuando tengas 20 años. Y obviamente yo tenía una educación cristiana. Entonces me dice que lo que ocurre es que esta era su última vida. Mira. Me dice, yo ya no soy útil en el mundo, yo ya cumplí con mi parte, que esté en este mundo no tiene ningún sentido. Es mi última vida. Obviamente yo tenía una educación cristiana, yo tenía la idea de que uno vive solo una vez y luego se va al cielo o al infierno y se acabó el tema. Claro. Entonces yo arrastré esas preguntas por 10 años. Hasta que encontré la Kabbalah, y la Kabbalah me explicó que, claro, cuando un niño muere pequeño, es porque, y está escrito en los libros literal, es porque ya cumplió su misión. Su alma, después de reencarnar todas las veces que tuvo que reencarnar, ya cumplió su misión, entonces ya esa alma en este mundo sobra, ya no es necesaria. Entonces puede trascender al otro plano. Okay. Y me quedé en paz. Y a los 25 años lo volví a ver. Y a los 37 años, 36, lo volví a ver, por última vez. ¿Sí? ¿En sueños? En sueños, sí. Claro, ahí se conectan con nosotros, claro. Venía en sueño y le explicaba cosas. Y de hecho me explicó que fuera a su tumba, que hiciera una cosa en la tumba. Okay. Me dijo, tú sabes, porque claro, yo lo sabía, yo lo había leído, lo que había que hacer. Qué linda experiencia lo que nos compartes. Sí. Esteban, bueno, estamos llegando ya a los minutos finales. Sí. Sé que Moisés también terminó de reencarnar. ¿Moisés terminó de reencarnar? Sí. O sea, Moisés, su vida anterior, él tuvo una vida antes de ser Moisés, que fue Abel. Mira. El que murió en las manos de Caín. Sí. Sí. Y luego Moisés, ¿cierto? Digamos que completó su misión, pero hubieron 2 chispas de su alma que volvieron a encarnar. Una encarnó en Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. Y luego, claro, y luego volvió a encarnar esta otra chispa hace 600 años en el Rabbi Isaac Luria, el Ari, el cabalista más grande de toda la historia. De toda la historia, el que logró entender el Zohar completo. Claramente lo entendió porque él mismo lo escribió en otra vida. Por eso lo pudo entender. Y él fue la última encarnación de la chispa de Moisés. ¿Y eso fue cuándo? ¿En qué época? Hace 600 años. 600 años. Sí. ¿Y qué nombre tenía? ¿Sabes qué nombre tenía ahí? Rabbi Isaac Luria. Luria. Isaac Luria, ok. Rabbi Isaac Luria. Sí, conocido como el Ari o el León. Qué interesante. ¿Y esto todo lo recoges tú de la Torá o de otro lugar? No. O sea, hay otros libros. O sea, la Kabbalah tiene libros principales como el Zohar, como el libro de la formación, pero también tiene otros libros menores que explican esos libros. De hecho, nosotros tenemos una escuela, la Escuela del Secreto, la Escuela de Secretos, que funciona los miércoles, en la cual nosotros leemos de esos libros directos del texto y lo vamos explicando página por página, hoja por hoja, texto por texto. Sí, una información de primera fuente. Exactamente. Ahora actualmente estamos estudiando un libro que se llama Derech Hashem, El Camino del Nombre. Y en ese... ¿Sí? O sea, se refiere al nombre en particular, al nombre del creador. Y es un libro donde se explica desde cero el porqué del origen del mundo, cómo se desenvolvió el mundo, para qué estamos en este mundo, qué reglas rigen.
cómo se rige la recompensa y el castigo, cómo se rige la consecuencia y el efecto, es maravilloso. Llevamos desde marzo y llevamos 2 capítulos recién. Bueno, vamos a tener que hablar de eso en otro programa, ¿eh? Porque Feliz, yo feliz de vamos a venir llamarte. las veces que ustedes me quieran invitar. Esteban, estamos llegando al final del programa. Quiero hacerte una pregunta, son largas, son largas las respuestas, yo sé, pero brevemente, la idea solamente, 2 cosas. La primera, para que la gente sepa, nuestros nombres vienen de antes que encarnemos, nuestro nombre personal, ¿es así? Sí, si nosotros escogimos nuestro nombre antes de nacer, como si escogiéramos un programa para instalar en nuestro computador. Es como decir, yo necesito tal cualidad, tal característica, tal personalidad, escogí los nombres, escogí la fecha de nacimiento y escogí a mis padres. Todos lo hicimos. Y a partir de eso heredamos ciertas tendencias genéticas, psicológicas, emocionales, energéticas. Totalmente. Por ejemplo, el nombre Esteban, el nombre Alexi, o Lía, o el Todo nombre lo que sea, nombre. quienes nos De hecho, escuchan. en el libro que estoy escribiendo lo menciono dentro de cuando explico las leyes universales, ahí menciono la importancia de reconciliarse con el propio nombre. Porque ahí lo escogimos nosotros y es parte de nuestro propósito. Incluso cuando a la gente no le gusta su nombre, le avergüenza su nombre. Claro, ahí hay que hacer un trabajo de reconciliación, de recomprensión. Hace 2 semanas tuve una lectura de nombre de una chica que después de la lectura me dijo, Esteban, yo odiaba mis nombres, ninguno de mis nombres me gustaban, pero que ahora que me los leíste, me lo explicaste y lo entendí, me dijo, ahora los amo los 2, porque entendió Mira, el sentido del se nombre. reconcilió. Se reconcilió. Otro punto que tú decías, hacía un paralelo entre el universo y un computador. ¿Nos puedes explicar brevemente, te acuerdas? Sí, Para que la a gente mí entienda. a mí me gusta explicarlo así porque es una forma fácil de entenderla. El universo, y el creador, Dios, el todo, funciona como una computadora. Es una vasija, un recipiente físico que contiene energía, ¿cierto? Como un sistema operativo. Y en este sistema operativo funcionamos nosotros como subcomputadoras, por decirlo así, y también hay programas positivos, que podríamos traducirlo como ángeles o espíritus de luz, ¿Sí? y viruses, que podríamos llamarle demonios o espíritus de oscuridad. El bajo astral. Pero nosotros no lo entendemos como entidades independientes que se mandan por sí solas, sino que sirven al sistema mismo para cumplir una misión, para cumplir un propósito. Incluso los demonios y esas cosas cumplen un propósito aquí. Tienen un sentido de ser, una razón de ser. Está todo concatenado entonces, ¿no? Por supuesto. Es el concepto más importante de la escuela más elevada de la Kabbalah. Enseña el concepto de Ishtalshelut, que significa concatenación infinita. Todo está conectado con todo. Y ahí aparece, ¿no?, la equivalió, los principios. Exactamente. Esteban, y la última pregunta, para los amigos terapeutas en vías pasadas que nos están escuchando, que van a escuchar este programa, porque como hemos dicho con otros invitados, no existe el tiempo. Si nos escuchan en una semana más, en 2 meses más, en 20 años más, en 100 años más, en ese momento va a ser el presente, el aquí y el ahora. Hay otra forma, ¿cierto?, de conectarse con las vías pasadas a través de códigos. Sí, Brevemente, ¿nos la puedes Kabbalah explicar? lo enseña. La Kabbalah enseña que hay ciertos códigos, cierto, que son nombres divinos, que uno al saber cómo meditarlos, cómo integrarlos en la conciencia, puede liberar la conciencia de la limitación del ego y de la limitación del tiempo y el espacio, y luego puede dirigir esa conciencia en libertad de decirle, ve a donde necesites ir. Entonces, esta alma puede buscar el pasado, buscar un recuerdo, buscar un momento que vivió, en el cual hay un aprendizaje, o en el cual hay una sanación, o en el cual hay una información que necesita saber. Y una vez que la integre, al volver al presente, como cambió la causa, el resultado, el efecto se cambia. Y la persona se sana, o entiende, o se ilumina, etc. Es decir, que de esa forma podríamos como ingresar estos códigos a nuestra conciencia. Es como que metiéramos una clave, ¿no? Como cuando uno pone una clave Como un para acceder. password, claro, como si tú programaras y dijeras ya, ve, Un password. libérate. Y saliera del sistema mínimo, limitado, a un sistema superior que no tiene tiempo ni espacio. Entonces puede moverse la conciencia a donde queramos, al futuro incluso. He tenido experiencia, de hecho, yo doy un seminario, que es un seminario de abundancia, en el cual nosotros enseñamos a conectar con nuestra realidad futura.
a través de esa misma herramienta. Mira, qué bien. Bueno, al final vamos a dar los datos de Esteban. Bien, estamos llegando al final. ¿Cómo has estado, Esteban? ¿Cómo te has sentido hoy en el programa? No, súper bien. No, súper bien. Es que la verdad es que yo podría hablar de esto todo el día y soy feliz de hacerlo, po. Yo amo el tema del conocimiento, la Kabbalah es mi camino, y por algo vivo de esto hoy día. Yo me dedico full a esto. Así que yo feliz. Gracias por invitarme, Alexis. Gracias a la vida igual por la gestión. Y salud, dices tú, ¿no? Con el vinito sagrado que está. Nosotros no decimos salud, sino nosotros decimos lejaim, que significa por la vida. Ok, bueno, yo lo hago con agüita. Bien, ¿tenemos algún saludo, alguna pregunta de aquí? Vamos a ir cerrando ya porque estamos en el tiempo, escuchando voces este día viernes 30. Y también este sábado estamos saliendo por radiocurauma.cl 106.7 FM este sábado para toda la zona de la quinta región, Costa Quinta y Tunquén, Algarrobo, toda esa zona, con el apoyo de Luis Loyola Elliot, que está siempre ahí en la radio, haciendo posible que este programa salga al aire. ¿Lía? Sí, Alexis. Bueno, nos saluda también Magdalena Salinas. De Santiago. Sí, de Santiago. Hola, interesante programa de hoy. Saludos desde Santiago. Del grupo Friendship, ¿no? Ella pertenece al grupo Friendship. Muy bien. Interesante. Sí, Claudia, Kevin, Guillermo, Oriana Guerda, Soñador Ochentero, Camila Ferreira nos saludan el día de hoy, Marcela también. Adolfo pregunta sobre algún tipo de bibliografía que tenga que ver con este tema tan interesante. Ya. La bibliografía en sí, la más potente, es la que no se puede estudiar solo, lo que explicamos, que es el Zohar, la Torah. Pero hay libros de acercamiento muy recomendables. Yo les puedo recomendar El poder de la Kabbalah, de Yehuda Berg. Si alguien se quiere acercar así por primera vez a estos temas, El poder de la Kabbalah, de Yehuda Berg. Y si tienen paciencia, esperen el próximo año, va a salir un libro que voy a publicar yo, que estoy escribiéndolo yo, que se llama Tú Primero, que también va a ser también va a servir de introducción al tema. Hay otro libro que se llama también, muy interesante, que se llama, se me fue en este momento, El poder de cambiarlo todo. También de Yehuda Berg, también es un buen libro de acercamiento. Y hay otro buen libro también que, como no tan profundo, digamos, que podría llegar al acceso de la gente, que se llama Continuará, de Karen Berg, de la maestra Karen Berg, que su recuerdo, esa bendición que nos dejó hace menos de un mes. Falleció hace menos de un mes. Suena bien el nombre del libro, Continuará. Y quiero aportar un par de libros que lo conversamos previamente también con Esteban. Por ejemplo, El judaísmo de Jesús, de Mario Sabán, ¿no? Con respecto a la gente que esté interesada en aprender de Jesús, es un muy buen libro sobre Jesús. Y Esteban, hay otro libro también de Mario Javier Sabán, La Cábala, dice, la psicología del misticismo judío. Es muy interesante, muy interesante, sí. Para acercarse al tema. Sí. Querido Esteban, hemos llegado al final, ¿no? ¿Cómo se pueden contactar? Danos tus datos, que la gente te quiera acceder a lo que tú haces. La forma más directa, bueno, puede ser en kabbalalife.com, que es la página de la fundación, o estebanacuna.com, que es mi página web. Entran ahí, y de hecho ahí está mi correo, o en Instagram, que es estebanacuna.coach. Me pueden contactar ahí también. Pero por estebanacuna.com es lo más rápido. Entran ahí, me escriben y yo les contesto. Muy bien, estamos terminando el programa ya. Esteban, te doy unos segundos para lo que quieras compartir. Bueno, simplemente decir lo que digo siempre, donde quiera que me invitan. El ser humano está aquí con un propósito, y ese propósito es disfrutar. Vinimos a este mundo a aprender cómo ser felices, aprender cómo ser plenos. Entonces no nos tenemos que privar de eso. Y todo lo que sea juzgar a otro, criticar a otro, condenar, nos aparta de eso, nos pone en la frecuencia del juicio. Así que mi invitación es a tratar de ponerse en la frecuencia del amor, tratar de ser altruistas, de conectarnos cada uno con su propio propósito y buscar el camino. Y lo que te resuena, por ahí es. Si te resuena un camino, por ahí es. Hay que aprender a escucharse uno mismo. Eso, muchas gracias simplemente por esta oportunidad. Yo soy feliz de hablar de la Kabbalah, de hablar del conocimiento universal, y estoy muy, muy contento de esta invitación. Así que eso, muchas gracias, chicos.
Muy bien, gracias a ti, Esteban. Justamente la idea de Escuchando Voces es esa, compartir conocimiento universal, no tiene Claro. ánimo de nada de lucro, solamente compartir con la gente, Claro. hacer un pequeño aporte y ese es el espacio de todos los viernes. Lía, ¿quieres decir algo, agregar algo? Sí, bueno, primero agradecer a Esteban la disposición que tuvo para poder participar en el programa el día de hoy. Sabemos que sus tiempos son bastante reducidos y nada, la verdad que este conocimiento es maravilloso. Hay cosas que yo, por supuesto, que desconozco, si bien es cierto, estudié con Esteban, ¿cierto? Pero más bien el tema de los registros acá, chicos. Pero sí, conversamos un día y me gustaría poder participar también de estos cursos que hace Esteban de Kabbalah, de inicio de la Kabbalah, pero bueno, ahí vamos a ver más adelante cómo se vayan dando las cosas, así que básicamente agradecer la sintonía, agradecer a Esteban, muy lindo programa, excelente programa, acá por interno me dicen hay que repetir, Sí, hay que repetir, así que bueno. Feliz, ¿eh? Yo feliz si me invitan de nuevo. Sí, vamos a ver si se da la instancia, así que muchas gracias Esteban, Alexis, lindo programa y ahí nos veremos en otra oportunidad. Bien, gracias Lía, yo me despido. Próximo viernes 6 de noviembre vamos a estar conversando con María Amalia Geria. Ella es una terapeuta de muchos años también de trabajo sobre el tema del chamanismo y todo lo que ha sido el trabajo de Carlos Castaneda, ¿no? Chamanismo de Carlos Castaneda. Y bueno, ella también lo va combinando con otro tipo de terapia y nos va a contar. María Amalia Geria de Santiago va a estar ya está coordinada, va a estar el próximo viernes desde las 22 horas en Escuchando Voces. Nos escuchan por el Facebook Live, por radioculauma.cl y por el 106.7 FM en la quinta región costa. Yo me despido dando las gracias a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan y a la gente que escucha las repeticiones también. Alexis Sarmiento desde Viña del Mar, quinta región Chile. Un abrazo para todos. Chao, hasta el próximo viernes. Hoy recomendamos los siguientes libros. El poder de la Kabbalah, de Yehuda Berg. El poder de cambiarlo todo, de Yehuda Berg. Continuará la reencarnación y el propósito de nuestras vidas, de Karen Berg. El judaísmo de Jesús, de Mario Saban. Y llegamos al final con temas de interés universal, ciencia, metafísica, espiritualidad y todo conocimiento que sea un aporte para el crecimiento del ser humano. Hasta aquí, escuchando voces, voces, voces. Con la conducción del destacado psicólogo clínico y terapeuta en vidas pasadas, Alexis Sarmiento Allendez. Nos escuchamos en este mismo horario y en 7 días más.